Bienvenidos televidentes de Canal 1 a una entrevista excepcional. En señal abierta, Cableras del País, Facebook Live de @noticiero1, Radio Sonorama 103.7 FM, la gran señal nacional. Y cuando concluyamos esta conversación, el link estará en YouTube. Señor ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholner Speck. Esper, por Dios, sí. S-P-E-R. Sí, Speck es otro apellido que hay en el Ecuador, pero no es el mío. Bueno, lo veo súper relajado. Tranquilo, trabajando, recuperado de salud, que es lo más importante, y esperando que la familia... Aliviado también lo veo. Hay cosas que se extrañan, porque créame, Carlos, que tener el privilegio de poder servir es un honor, esa es la verdad. Pero sin duda estoy en mi casa, estoy con mis hijos, estoy con mis cosas y tratando de construir lo que ofrecí, que creo que es lo que el país necesita, que es la unidad. ¿Y el país que se joda? No, estamos trabajando en la unidad, justamente. Eso es fácil decir, pruebe que lo está haciendo, todos dicen la misma historia. Bueno, yo lo pruebo con el renunciamiento, que es lo más importante. Tendríamos 20 binomios con mi participación, y creo que han renunciado tres actores relevantes, los más relevantes posiblemente, aparte del socialismo del siglo XXI, que son en este orden, por la cronología de la renuncia, el exalcalde Nebot, quien le habla, y Álvaro Novoa. Son tres actores que su retirada debería de permitir ese camino. Pues si todos se aferran, ¿cómo se construye unidad? Usted no renunció por la unidad, diga la verdad, renunció por su familia. No, es uno de los elementos, y eso lo he pensado bastante. Es el elemento. Bueno, esa es su posición, y evidentemente mi familia es muy importante en mi vida. Siempre les agradeceré la actitud tan valiosa que tuvieron durante mi tiempo en el servicio público, que fue básicamente no meterse en nada, y saber que la mejor ayuda era no meterse en nada. Y la opinión de mi familia, primero de mi esposa, de mis hijos que son chiquitos, pero de todos modos hablamos con ellos, y mis hermanos, mi padre, mi madre, para mí son opiniones muy importantes. El respaldo de ellos durante un cargo como el que yo ejercí fue muy importante, y el respaldo fue justamente el que le estoy diciendo, no entrometerse, porque aquí en el Ecuador tenemos la desgracia de tener familias que se creen dinastías o monarquías, y que entra uno y entran todos, directa o indirectamente, a la vida pública, haciéndole daño al país, ¿verdad? Pero es un elemento importante, pero no fue el único. No es un elemento importante, es el más importante, y yo he dicho que ha sido el único. Y cuando le doy lo que usted llama una opinión, y despectivamente se dirige a veces a los periodistas como opinólogos, cosa que usted era antes, es porque le he averiguado primero. Hubo una tarde, a las 4 de la tarde, en que usted llamó a un líder muy importante y le dijo voy. A las 5:30 le llamó, un ratito, déjame terminar con toda la historia, y dijo no voy. En ese lapso, su madre le hizo un apelativo muy dramático, con algo así como: tú quieres que me muera de cáncer, o tu posición me va a causar cáncer. Y usted sabe que las tensiones, el estrés o esos problemas se somatizan. Y fueron también sus dos hermanos, que son muy cercanos a ustedes, a decirle: aquí se produce una ruptura, y no solamente de decisión, sino de organización societaria. Frente a ese cuadro, primero modificó su posición. No, primero, nunca le he dicho a nadie voy, jamás. El que le ha dicho eso le miente. ¿No dijo voy? A nadie le he dicho voy, nunca. Jamás le he dicho a nadie voy, ni cercano, ni... A ver, encuentro una declaración mía diciendo que yo quiero ser candidato en 1 año y medio. La busqué y no hay. No existe. Hay una en que dice, cuando usted renuncia, que usted va a explorar el cauce electoral, a construir un camino de unidad. Correcto. Eso es otra cosa, y es lo que sigo haciendo o intentando construir, y no es fácil, porque necesitas que más gente tenga los mismos renunciamientos para lograrlo. Y efectivamente la vida pública no le interesa, o no le... No es correcto decir no le interesa, porque mi familia es una familia interesada y preocupada por su país. Aquí tenemos nuestra vida, nuestro pasado, y esperamos tener nuestro futuro. Aquí tenemos nuestro patrimonio, y yo aquí quiero morir. Esa es la verdad, Carlos. Pero de hecho la mayor felicidad es poder salir de la vida pública y poder transitar solo por mi ciudad, por mi país. No solo eso, usted me dice que en las gasolineras se le acercan a decirle: me dejó sin una opción. Cuando estuvo en el canal, espontáneamente la gente lo fue a ver. Entró a las instalaciones del estudio de Ecuador en Vivo, en donde emitimos este programa, íngrimo. Sí, pero es que quien nada debe, nada teme. A lo que íbamos es hasta... Pero perdón, solo primero a nadie, ni en público ni en... Evidentemente yo le mentiría si le dijera que no he considerado la posibilidad, porque mentiroso no soy. La sopesó. Claro, y que la he conversado con líderes, por supuesto que sí.
pero siempre he dejado claro que esa es una opción compleja, difícil y no necesariamente mi primera opción en este momento. ¿Qué fue, hasta donde se puede revelar, lo que le dijo la familia? ¿Cuáles fueron las consideraciones? A mi familia, a ver, los opuestos a la familia, porque sabía que su padre estaba a favor. Mi papá su siempre esposa lo apoyaba. Mi papá siempre apoya, y mi esposa, que curiosamente cuando nos casamos, porque usted sabe, Carlos, yo tengo 10 años casado y a través de la comunicación he sido relativamente público, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, y siempre he tenido acercamiento de líderes políticos sí, cercanía con líderes políticos en cuanto a entrevistarlos con frecuencia, etcétera. No he militado ni he sido... Y además pluralista, usted recibe en su espacio cosas que yo no hago. ¿Perdón? A gente de toda tendencia, pluralista. Totalmente, siempre, permanentemente. Y con todos críticos. Permanentemente. Bueno, y muy impertinente, usted interrumpía más que yo cuando entrevistaba. Así era. Sí. Y me encantaba y siempre entrevistaba a todos, a pesar de que en muchos casos no comparta o inclusive tengo opiniones penosas de algunos personajes que he entrevistado. Pero esas son mis opiniones y creo que la ciudadanía tiene derecho a escuchar a todos, y yo tengo la obligación de hacer las preguntas que yo considere pertinentes sin jamás faltar el respeto, sin creerme juez y sin acusar a nadie de nada. Me consta. Y lo hice también como funcionario público. Y discrepando muy frontalmente, pero vamos a la razón que me interesa indagar, hasta donde yo no vulnere su privacidad. No, por supuesto. ¿Hasta dónde se puede contar cuáles fueron los motivos de quienes se opusieron? Mi esposa más que desear esto, porque para ella también ha sido duro, y si yo he podido hacer lo que hice durante 19 meses, que fue un sacrificio personal total. Fue por el apoyo de ella. Porque sé que cuento con ella. Claudia es su puntal y su estrella. Y es 20 veces más que yo en todo. O sea, es una mujer intelectualmente superior, emocionalmente superior, es una mujer extraordinaria. Yo creo que usted lo decía por amor. No, es la verdad. Lo hice por convicción. Es la verdad. Es una comunicadora extraordinaria. Sí. Alguien me dijo que se lance Claudia. De verdad que le haría un favor al país. Sí. Pero el saber que ella estaba en mi casa con mis hijos, que para nosotros es nuestro mayor tesoro, Carlos, para mí era una garantía de poder hacer este trabajo en paz. Porque créame, Carlos, que lo único que uno deja en la vida son hijos bien formados al servicio de su país. Y si yo no contaba con ella para esto, ella, ojo, y no es que yo quiera decir que mi esposa es ama de casa, todo lo contrario, fue una destacada profesional, mejor alumna en su universidad, en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Gran ambientalista. Además, una activista en temas ambientales. Ha desarrollado grandes cosas, tiene una vocación de servicio social impresionante. Me encanta su proyecto de los huertos familiares, que lo ha llevado desde antes de esto por todo el país, a las zonas rurales, a las zonas más pobres. Pero, claro, contar con ella es fundamental en cualquier cosa en mi vida. ¿Contaba con ella? Sí. ¿Contaba con su padre? ¿Por qué no contaba con su madre y con sus hermanos? Insisto, nosotros somos una familia que nunca ha tenido nada que ver con la vida pública, o al menos política, porque mi padre sí ha sido un personaje conocido en el mundo del arte, de la cultura. Pero no ha sido funcionario, por ejemplo. Nunca, ni hemos estado cerca de eso, ni ha sido una aspiración ni un deseo. Yo, como siempre digo, soy un ciudadano que por accidente terminó en la vicepresidencia de la República. No ha sido un negocio. Bueno, eso nunca lo será. Que tampoco. Es la parte importante. Eso nunca lo será. Es que para la mayoría es. Ya, claro, y alguien me decía, mira, lo que tú me relatas hace que yo quiera con más ganas que tú seas candidato. Me quitaron la palabra. Y me dijo, ¿sabes qué me dijo? La gente más conocía su perfil, más creía que usted tenía que ser. Y me dijo esta persona, un apreciado amigo, me dice, el problema es que los hermanos, cuando un hermano tiene una posibilidad de llegar al poder, se frotan las manos. Y en tu familia se frotan la cabeza, diciendo, por favor, eso no es para... Vea, yo puse un mensaje ahí que es importante y ahí está mi comunicado. Al final, el último párrafo en la tercera página. Tenemos que lograr que la política deje de ser esta cloaca que ahuyenta a los buenos y atrae a los malos, Carlos, para que las familias decentes de este país puedan sentirse con la seguridad de que no están enviando uno de los suyos al matadero. De acuerdo. Porque mientras es un proceso largo que comienza con hay que empezarlo con que la gente se involucre. Y con gente como usted saliendo la política. Uno de mis pero seguimos sin que me diga qué le dijo su madre. No, mi mamá estaba preocupada por a ver, Carlos, ningún familiar en su sano juicio va a querer que un ser querido se exponga a esta inmundicia. Te he visto todas las cosas que he tenido que escuchar. Yo hago así, porque ya digamos, las cosas una se las toma de quien viene, y yo si de algo estoy seguro, es de mis valores y mis principios. Otros dicen en cambio al revés: hijito, Dios te bendiga, tú tienes una vida recta, ya a esto te expones por servir al país, adelante. Y yo creo que eso puede ocurrir, de hecho fue lo que ocurrió el rato que acepté el desafío de entrar a la vicepresidencia de la República.
de un día para otro en una situación compleja, ¿verdad? Terminó siendo mucho más compleja de lo que yo pensé. Cuando yo ingresé sabía que iba a ser... ¿Qué cambió entre ese momento de ingresar, que usted sabía que se le venía una tormenta, con lo que pasó después, que sabía que se le venía un albañal? Tendría que conversar con ellos, porque para mí sigue siendo el mismo desafío. A mí me pegaron con todo, sobre todo desde que los mismos de siempre, como se dice, los políticos que se aferran al poder a toda forma, esos que salen y no saben cómo regresar de cualquier cargo a cualquier forma, cuando me empiezan a ver como una amenaza electoral, sobre todo a raíz de octubre, ¿ya? Pero eso lo creció. No, por eso me empiezan a ver como una amenaza electoral. Eso le dio más dimensión. Totalmente, porque al final del día a mí me ha tocado enfrentar dos eventos inéditos en la historia del Ecuador, porque no me recuerdo que hayamos tenido... Octubre y la pandemia. Y son dos eventos que normalmente destruyen a un líder político. ¿Por qué? Porque son eventos de balance negativo al final del día. Cuando empezó la pandemia yo dije públicamente que iba a... Con un gobierno de balance negativo, porque si hubiera sido un gobierno fuerte, la cosa era distinta. Olvídese del gobierno, porque esa asociación permanente, yo sé que afecta, pero yo siempre he sido yo, y yo he dicho lo que yo pienso. Con usted no se la hacía. Porque una razón, con usted, curiosamente, la gente distinguía Otto del gobierno del cual era parte, que estaba metido en los problemas que está metido. Vea, yo creo que esa generalización, a ver, en mi caso siempre ha quedado claro mis opiniones, mis ideas, mis visiones. Yo siempre he sido franco, no he mentido, no sé mentir. Me lo dijo mi esposa cuando la conocí, me dijo, por favor no mientas, que no sabes mentir. Y yo soy feliz así, Carlos. No tengo memoria ni siquiera para ser mentiroso, porque me olvido de las cosas con facilidad. Esa es la clave. Y de paso, para quienes quieran ahora tener éxito en la política, ya va a escuchar después a Víctor López, quien estuvo un mes cercano a... Le voy a contar después la historia de Víctor, porque esa es otra de las infamias, las calumnias. Sé que se quedó aquí estancado por la pandemia. Un buen hombre. ¿Por qué vino? No solo eso, me impresionó, pero yo sigo 10 minutos preguntándole lo mismo. No, yo le dije esa ¿Qué le dijo su madre? No, mi mamá estaba preocupada. Ya me dijo que estaba preocupada, porque le dijo, ¿en qué términos lo expresó? Que la iba a enfermar. Ahora, lo que no sabía es que estaba con inicios de COVID. Y hoy usted la iba a enfermar. Claro, porque la situación para una madre, todos esos ataques... ¿Puede recordar los términos? Más o menos. Eso, que le iba a afectar su salud. Pero... ¿Otto, me vas a matar? Ya. ¿Sus hermanos qué le dijeron? Preocupados también. ¿En qué términos? Oh, también, o sea, preocupados en general por la situación. Pero no recuerdo los términos exactos, Carlos, de la conversación. Ellos siempre han estado preocupados, nosotros tenemos una relación muy cercana y de mucho respeto. Y siempre fueron respetuosos. Ojo, insisto, son un factor fundamental en mi vida, los quiero mucho. Ya sé que no es el único. Pero no es el único. Pero fue el más importante. Es uno de los más importantes, sin duda. Ok, ahora voy al texto, más allá del testimonio histórico en este momento de Otto Sonnenholzer, y lo que estoy diciendo, aunque parezca familiar y anecdótico, es muy revelador a la situación de la política ecuatoriana y a la decisión con la que hay que enfrentar este reto de hasta ahora 19 binomios. Cuando dijo Otto Sonnenholzer que declinaba de la posibilidad de la candidatura, se manifestó así: hoy expreso públicamente mi decisión de no ser candidato en las próximas elecciones, para así enfocarnos en el objetivo principal: evitar la dispersión y fortalecer la unidad desde el desprendimiento de intereses particulares, poniendo siempre primero a nuestro Ecuador. En el momento que esto ocurrió, no iba a Nebot. Era una incertidumbre lo de Álvaro Noboa, que hasta ahora lo sigue siendo, aunque no va. Y usted tenía, según algunas mediciones, 18%, según lo que hablé con Víctor López, 25%, y en algún momento 23% junio, sí, o 27%. Pero a la salida estábamos en 20-22. Bueno, sí. No era declinar a cualquier cosa. Usted tenía en ese instante una posibilidad cierta de ser la opción anticorreísta con más una diferencia, poderosa. Que yo nunca he manifestado ser candidato. Me explico. Eso te afecta en las mediciones. ¿Pero actuó como candidato? No, tampoco. Nunca. Por favor. Actué como ¿A dónde iba usted a servir por parte del gobierno? Había una gran difusión de su obra. No, un camarógrafo que es una obligación, y lo hago desde el día que empecé. Y lo hace todo funcionario público que tiene la obligación de comunicar lo que hace. Que era multiplicado por todas las redes oficiales. Y de hecho, no sé si por todos, pero de hecho, uno de los principales problemas que teníamos era que yo no quería comunicar todo lo que hacíamos, porque hacíamos muchísimo más que lo que comunicábamos. Se iba a volver
se iba a perder. En esa coyuntura era una obligación hacerlo. Totalmente. Si a alguien le molestaba, era su problema. Problema de él. No, siempre es una obligación hacerlo, Carlos. Pero más en esa coyuntura. Había que demostrar que había alguien del gobierno próximo ayudando y resolviendo. Pero ¿cuál era el objetivo de la comunicación en ese momento? Porque aquí nos olvidamos, Carlos. Cuando yo bajé a Guayaquil a finales de marzo, esto parecía el fin del mundo. Sí. Tanto que los cadáveres estaban por las calles. Eso fue un error, porque lo que ocurrió fue que, siguiendo consejos de la OMS, dimos la disposición del manejo de cadáveres vía cremación, y la ciudad no tenía la capacidad de cremar cadáveres, y eso generó la acumulación, lamentablemente, que se dio. Luego se corrigió, se construyó un camposanto que ya está terminado y que le da una digna sepultura a los ciudadanos que fallecieron al inicio de esta pandemia. Pero lo que iba, Carlos, es que ¿cuál era el principal problema? Y esto es una confusión que la ciudadanía tenía, y lo que yo trataba de comunicar era: no había un problema de camas per se, había un problema de capacidad de atención, porque teníamos médicos que estaban contagiados, o médicos también, o profesionales de la salud, que con justa razón tenían temor de ir. Y no habían ido a trabajar. Así como médicos desprotegidos también, es decir, sin indumentaria o las mascarillas adecuadas. Porque esto significó una demanda muy superior a lo estimado en cuanto a la preparación que había. Lo de Guayaquil es único en todo el país. En el resto del país ocurrió de otra forma. El proceso de la pandemia ocurrió de la forma esperada, que era el contagio progresivo. Ajá. Hoy Guayaquil vive las ventajas de esa triste realidad, que es que se llegó a un nivel de contagio de la población muy alto, muy rápido, por lo tanto se procedió a un nivel de caída muy abrupto, muy rápido. Que yo le engañaría si le digo, esa es la razón por la cual hoy hay cierta normalidad en la ciudad de Guayaquil, que en el resto del país se está prolongando. Más el hecho de cómo la atacó la pandemia de la municipalidad, supliendo lo que el gobierno no podía hacer y no hizo. No voy a entrar en esa teoría porque no la comparto. Nosotros hicimos, por lo menos en lo que me consta a mí, cantidad de cosas. Creo que se cometió un error. Yo conversaba mucho, y el doctor Andino es mi amigo de muchos años. Me puso en contacto con el doctor Alemán. Ellos querían entregar cloroquina, y esa fue la gestión. Hidroxicloroquina. No, cloroquina, las dos. ¿Ya? Y no la hidroxicloroquina. Las dos. Y el ministro de Salud se oponía. A la larga, el ministro de Salud, desde mi punto de vista, terminó teniendo la razón, que cuando llegó la comisión de Alemania que se gestionó, nos dieron: por favor, dejen de entregar eso, ¿ya? Porque eso les va a causar más problemas que soluciones. El comité de emergencia para el coronavirus en Guayaquil siguió entregando hidroxicloroquina con ácido. Si lo siguen haciendo, no deberían de hacerlo. El Ministerio de Salud lo prohibió, luego dejó de prohibirlo, y ese comité dio cuenta de el protocolo bajo el cual ellos entregaban a médicos y clínicas, y en las dosis y con la periodicidad adecuada, y la cantidad de gente que salió del COVID con eso sorprendente. No salió a pesar de eso, Carlos, y perdóneme. Salió a pesar de eso. Y perdóneme, Carlos, porque esto es así, no es culpa de nadie, porque la desesperación era tal, y el no saber qué hacer. Porque llegabas tú con ¿Cómo no va a ser culpa de nadie? El ministro de Salud no puede y no quiere que le ayuden en Guayaquil, y no es culpa de nadie. No es culpa de nadie haber entregado medicamentos equivocados, es lo que le quiero decir, porque no hay información. ¿Cuánta gente se murió con eso? No le puedo decir. Yo tengo por lo menos 5 amigos cercanos que fallecieron a causa del consumo de cloroquina. Infarto cardíaco fulminante. ¿En serio? 5 amigos. ¿Quién determinó que fue por eso? Lo determinaron, no se podía hacer autopsia, pero cuando usted veía el historial del fallecimiento, decían: la persona se tomó esto, se acostó a dormir y amaneció muerto. En dosis y en momentos no recomendados. Tú no amaneces muerto para administrar hidroxicloroquina hay que hacer primero una evaluación cardíaca, que no se estaba haciendo al inicio. Y perdón un ratito antes de eso, yo tengo testimonios de gente a quien yo ayudé a que le dieran esa medicina, y después de administrársela salió, reaccionó. Podrían haber salido sin eso también, a eso voy. Y le digo por experiencias propias cercanas, muy cercanas. Pero lo que voy, Carlos, es que había una desesperación. ¿Qué está pasando hoy? Una desesperación porque te llega alguien muriéndose y tú no sabes qué hacer. Finalmente estás luchando contra lo desconocido. Sigue siendo así. En muchos casos. En buena medida sigue siendo así. Entonces hay unos tratamientos que uno cree que funcionan y a la larga no sabes. Mira, la única forma de saber que fue el tratamiento el que te sacó es haciendo un estudio clínico científico, que no se ha hecho hasta el día de hoy. En muchos casos estamos experimentando. Todo el mundo está experimentando. Y hasta que no llegue la vacuna, la mayor responsabilidad sigue siendo la ciudadana. El otro día alguien me decía... antes de que se vaya, un ratito, entró en la vacuna. Cuando llegue, ¿usted se la va a poner? Totalmente. ¿Sabe lo que tiene esa vaina? No sé cuál sea, y cuando llegue... ¿Sabe lo que es ARN? Carlos, ¿Sabe lo que es ARN?
No sé. Es una cuestión capaz de modificar su ADN. Y sabe que hay quienes dicen que luego eso inoculado en el organismo va a permitir con ciertos estímulos electromagnéticos de la 5G afectar una serie. Sí, esto que suena a ciencia ficción y que es de chiste. A ver, Carlos, ríase nomás. No voy a entrar en las discusiones de las teorías de la conspiración. Cuando tengamos la vacuna que el Ecuador adquiera, que entiendo yo hasta donde puede participar de eso será con un laboratorio americano, ya, a finales de diciembre. ¿Usted no cree que hay conspiración? No lo sé, cuando llegue la vacuna veremos si tiene lo que usted dice, veremos qué consejo, pero hasta eso hay que buscar una vacuna. Le iba a dar un ejemplo. ¿Usted cree que un virus así lo transmitió los murciélagos? Tengo mis sospechas de que es un virus mucho más potente que lo que en la naturaleza por sí sola pudiera. Vaya, ¿cómo así? Vea lo que es. ¿Y sabe cuál es el principal? ¿Y de dónde sale usted con eso? ¿Sabe cuál es el principal? Usted que es tan escéptico y tan técnico científico. Ya. Es que hay un problema específico con el COVID. Su debilidad en el 85% de la población es su mayor letalidad. Si usted revisa los coronavirus anteriores, que hay algunos, creo que hay 9 u 8, creo que este es el 9º. Sí. Las cepas. Los SARS anteriores. Exacto. SARS-CoV, SARS-coronavirus. Ya. El último, el que estalló en Corea, si no me equivoco, fue controlado rápidamente. ¿Por qué? Porque casi la totalidad de los contagiados tenían sintomatología severa. Entonces no alcanzaban a contagiar a nadie. ¿Cuál es el problema del coronavirus? Y por eso a mí, en algún momento aquí, un poco se tomaban decisiones en función más de la psicología que del verdadero trabajo que se puede hacer científicamente. Por ejemplo, los controles en los aeropuertos. Yo viajé en el mes de febrero, hice unos recorridos importantes. Ya que entró en el mes de febrero, ¿sabe la barbaridad que usted dijo en febrero? En Chile, lo de que me entré, pero eso... No, ¿sabe la barbaridad que dijo en febrero? Y después usted le pedía comportamiento responsable a la gente. ¿Se acuerda lo que dijo? No, pues tenía que... ¿Se acuerda lo que dijo? Sí, que me iba a China y que se regresaba, estaba contagiado. Sí, que importa, que valía la pena y que estaría 14 días encerrado cuidando. Si usted luego era los que arengaba, iba a decir otra palabra, a la gente pidiéndole transporte responsable. Cuidado, que eso fue una conversación personal en son de broma con un periodista amigo. No fue en son de un periodista amigo que me lo topé con Gustavo Cortés, que me lo encontré. La próxima vez que haga una cagada digo que fue en son de broma. No, estábamos conversando con Gustavo, a quien conozco, y me dijo, ¿te vas a China? Le dije, sí, me voy, y si te enfermas no pasa nada. ¿Y quién difundió eso? Gustavo. ¿Quién una conversación? ¿Y eso fue ético? Bueno, tal vez él no pensó que era así. Pero Gustavo no creo que lo haya hecho con mala fe. Paremos un ratito, porque nos hemos ido el tema. Quiero volver a un tema. Después, este programa tiene auspiciantes, felizmente. Qué bueno, bien por usted. Y nos fuimos de esto. Que estén al día nomás. Sí, más o menos. Y nos fuimos por esto, por su llamado a la unidad para evitar la dispersión. Correcto. Y entramos en esto del COVID porque hablamos de lo que usted hizo, que le dio una visibilidad y un apoyo inusual. Y le decía que son temas en los que los políticos normalmente no se meten. ¿Por qué? Porque son de desgaste, porque yo sabía que iba a morir mucha gente. Sin embargo, lo único que hice siempre fue dar la cara, decir la verdad y tratar de, con todo mi esfuerzo, ayudar a resolver. ¿Y por qué no tiene su edad? No, yo no estoy acusando... ¿Y por qué no tiene su edad? Usted es un tipo joven. Pero... Usted es un tipo... Olvídese con eso. Mucha vitalidad. Ve el ministro de Salud. Es importante. El ministro de Salud tiene 68 años, si no me equivoco. Le tocaba, si no, no podía estar en esa función. Pero lo ha hecho igual que yo y lo ha hecho con convicción. Igual que usted, no. Me refiero a llegar a los hospitales. Con esfuerzo, sí. Primera parte de la entrevista al ex vicepresidente Otto Sonnenholder, que va apuntando hacia donde ustedes ya se imaginan que es. ¿Unidad con quiénes? ¿Unidad para qué? Evitar la dispersión, ¿cómo? Y finalmente, ¿a quién va a apoyar? ¿Cuál va a ser su decisión? Porque un nivel de seguimiento y de endoso tiene este señor, que ha resultado un fenómeno todavía difícil de entender en el escenario político ecuatoriano. Diría que inédito. Comenzamos hablando de eso. Más aún, si generando lo que generó dice, no voy, no quiero, por las razones que ustedes acaban de entender. Con eso proseguimos enseguida en esta entrevista veraz. Este espacio veraz se emite gracias al auspicio de... La ATM y la Alcaldía te traen las rutas por la reactivación para que puedas ir a ese trabajo que hoy necesitas como nunca. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.
Río Sedán y Río 5. Comparables solo entre ellos. Ahora desde 17,999. Cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Oye, compadre, ¿que usted está en la trompa ese animal? Claro, compadre, sí es mi perro. Uy, sí, pero es un perro chimuelo. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Por tu seguridad y la de todos, ahora la Metrovía viajará solo con el 50% de aforo para asegurar el distanciamiento. Por eso, cada 3 minutos saldrá un nuevo recorrido para poder cubrir la demanda de pasajeros y tú deberás planificar tu salida unos minutos antes. Así, todos llegarán seguros y a tiempo a sus destinos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. ¿Te estás arreglando la lámpara y sin escalera? Claro, pues compadre, hay que aprovechar la estatura. Te felicito, Palanqueta. Muchas gracias, cachudo. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. Segunda parte de esta entrevista, verás, con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer. Vaya, miren el alemán. Con el vicepresidente, ex vicepresidente Otto Sonnenholzer. Ich spreche Deutsch sehr gut. Bueno. Aber ich habe sehr viel vergessen. Bueno. Dije, hablo alemán muy bien, pero me he olvidado demasiado, es verdad. ¿Y por qué habla alemán? Ya le he preguntado. Ich gehe dort, decían. Yo voy para allá. Ich heiße Carlos, yo me llamo Carlos. En el colegio americano en esa época debíamos salir trilingües. Ah, qué bueno. Bilingües en primaria y en secundaria escogíamos francés, italiano o alemán. Tuve una gran profesora, Frau Dita Gumpel. Caramba. Extraordinario. Bueno, hemos indagado en la primera parte y quiero retomar eso porque hay muchas lecciones que sacar ahí. En el motivo, o uno de los motivos más importantes para que el vicepresidente Sonnenholzer desista de su candidatura. Conversando previamente a la entrevista, mencionó otros que considero relevantes citar, para que se entienda mejor cómo evaluó usted esta experiencia y por qué sopesó que teniendo una serie de condiciones favorables, aparte de la oposición de una parte de su familia, no era responsable asumir eso. Más allá del elemento de dispersión y unidad. Usted mencionó algunos que como lección creo importante transmitir. Dijo, por ejemplo, no tenía una estructura propia. Claro. Yo creo que esto no es de ganar por ganar. Yo creo que uno de los principales problemas, y ojo, sin pecar de sobrado, ni mucho menos, pero había un camino para ganar que no estaba tan complicado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y esto es de ganar para llegar a gobernar. La gente se enfoca mucho en ganar y yo mentalmente me enfoco más en cómo gobernar con estabilidad, que es lo que el país necesita. Eso se llama triunfar. Ganar es lo que pasa en las elecciones. Triunfar es lo que se puede cumplir en el gobierno. Entonces, contrario a lo que malintencionadamente mucha gente quiso comunicar respecto a mi trabajo, yo nunca tuve en la mira ser candidato a nada. Es la verdad. Sí lo consideré en función de evitar que los radicalismos triunfen, ¿ya? Si es que uno puede ser un vehículo para eso, lo consideré en ese sentido. Pero yo no tengo partido político, ni soy militante, ni he sido nunca en ninguno. No había preparado listas de asambleístas, que tiene que ser gente de primera, ¿ya?, para que nos puedan brindar una representación legislativa que por fin, ojalá alguna vez en la historia del Ecuador, le superen esa mala reputación que siempre ha tenido el legislativo en el país. Y sí, claro, a diferencia de otros, sí sabía que iba, conozco plenamente la realidad nacional, tengo un camino claro no puedo decirle en todo, ni que lo voy a arreglar en 100 minutos, pero un camino claro de por dónde hay que ir para empezar a resolver. Manejemos las pelotas una por otra, sí. Una por una, como en el béisbol. Partido le ofreció el suyo, PSC le ofreció el suyo,
suma de otro buen amigo suyo que es Mauricio Rodas. Ahí los tenía. Pero no son gente, o sea, ni sé quiénes son los directivos, no conozco, no sé cuáles son. Me explico, o sea, no es un ambiente. Cuando uno es candidato y uno es líder, se ponen a las órdenes, se cuadran. No es así. ¿Usted tampoco sabía quiénes eran los de la vicepresidencia y aceptó? Y me fue bien, gracias a Dios. Y era la gente que trabajó con Yassi y Vicuña. Ese era un riesgo que corrí porque sabía que podía ir a ayudar específicamente a los temas en los que fue. Fue a jugar con el equipo contrario y le fue bien. Sí. Pero en este caso preferiría en lo personal poder construir algo. Segunda bola, Batela. Se necesitaba gente de primera. ¿Acaso usted no conoce gente de primera? Volvemos a la discusión que tuvimos hace unos minutos. Que esté dispuesta a meterse en esto, Carlos. Con usted estaban, pues. Algunos sí. Ok, vamos al tercero. Usted sí conocía la realidad que iba a asumir. ¿Cuál es? Igual que cuando llegué a la vicepresidencia, hoy la tengo más clara. Es una realidad muy compleja. El país está pasando... Dígame más, no me repita. No, es que pero ya, es muy compleja, está pasando por la peor crisis de la historia. Sí. Es que es la verdad. Sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Que hay situaciones críticas sobre las cuales hay que actuar con urgencia. Creo que podrían exigir cosas como qué. Vea, primero tenemos que lograr evitar que la crisis fiscal termine convirtiéndose en crisis nacional, que es lo que está empezando a ocurrir agravado por la pandemia. Es decir, bueno, la pandemia ha generado una crisis nacional. 1.100 millones de dólares tiene que dar el Ministerio de Finanzas a los GATS, le dijo tengo 82. Exacto. Entonces lo primero es tratar de corregir eso. Too late. No, eso sí se puede, pero sí se muy tarde ya está ocurriendo. Pero se puede evitar. Cambiando ministro de Finanzas. Bueno. Perdón, no ministro de Finanzas, línea económica del gobierno. Lo que no puede ocurrir es lo que está pasando. Están quebrando todos porque el Estado no tiene cómo pagar. O sea, la enfermedad del sector fiscal, consecuencia de los excesos de la mala administración, que se empezaron a corregir tarde. Sí, también. Hoy llevan a que todo el sector privado, que es el otro motor, este es un país de dos motores en cuanto a su crecimiento económico. Avión con dos turbinas. Ya, entonces empiece a verse afectado. Los proveedores en pago. Ya no me describan más la situación. El diagnóstico está claro. La receta es la que no está clara. Refinanciamiento de deuda y nuevo endeudamiento. No hay más. Y reestructuración del gasto público. No hay más. El gasto público es insostenible. ¿Qué se pasaron 2 años hablando de eso? Y no lo han conseguido más que con un sector de los bonos. Hablando del refinanciamiento, sí, claro. Yo creo que la coyuntura actual, como siempre digo, del riesgo hay que ver la oportunidad. La oportunidad es que se pueda hacer con todos. Ya se hizo con los bonistas, hay que hacerlo con China y hay que hacerlo también en alguna forma con deuda interna. ¿Ya? Hay que llegar a acuerdos. ¿Por qué, sabiendo lo complejo y grave de la situación, en ningún momento esa fue una razón para no querer asumir? Porque eso no es una razón para no querer asumir. Eso más bien es una de las razones por las cuales pensaba asumir. Explique esa lógica. Porque si es que demanda el país un sacrificio, y el próximo gobierno va a ser un gobierno también de sacrificio, ¿ya? De esfuerzo. ¿Y usted estaba dispuesto a ser, como dicen, perdón, el hijo de puta de la película? Pero ¿y qué más queda? ¿Lo votaban? Pero te vas con la frente en alto, pues viejo, tratando de hacer lo que el país necesita. Pues ¿acaso que esto es para que te aplauda todo el mundo? ¿Acaso que ser presidente es ir a recibir besos y abrazos nomás? O sea, usted iba para 4 años, no para reelegirse. Pero es que yo creo que hay que ir a hacer cosas importantes en cuanto al manejo del gasto público. Usted no puede seguir gastando con déficit de 7-8% del PIB, es insostenible. Claro que genera una sensación de bonanza. Ojo, con una salvedad fundamental, que este esfuerzo jamás debe de afectar educación y salud. Los parámetros de equidad. Y lo tengo claro. Los parámetros de equidad. ¿Qué son? Educación y salud, de calidad. Okay. Que no necesariamente es un tema de más recursos, sino es un tema de hacer mejor las cosas. Ya, usted dijo que tenía medianas o interesantes posibilidades de salir con éxito, de ganar. Quiero que pongamos atención a lo que dijo Víctor López, con quien conversé recién en Al Día, Televisión y Radio. Víctor López fue el consultor político de Nayib Bukele en El Salvador, estuvo de paso en este país, se quedó atrapado por la pandemia, otros lo reputaban como el consultor Otto Sonnenholder, nos dirá cuál fue su rol en un instante. La verdad es que estuvo un mes y dijo, Otto ayudó mucho. A mí me ayudó a entender el fenómeno del vicepresidente en estos términos. El caso de Otto es el no candidato que pudo ser presidente pero decidió no serlo, en un momento en el que en el mundo matan muchos por la política, por esa erótica del poder de la que hablaba Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, por ejemplo.
Pero yo me tengo que atender a su comunicado, por supuesto. Él afirmó en su comunicado, cuando me pidió no presentarse, que lo hacía por evitar la dispersión y fortalecer la unidad, y sobre todo para evitar que intereses particulares hiciesen parte del gobierno de la nación, poniendo siempre primero al Ecuador. No, la verdadera razón es otra. Yo la mencioné ayer y es familiar y es irresistible. Si tu madre te dice, si sigues en esta incursión política me vas a causar cáncer, tú no puedes negarte un pedido así. Él es el no candidato. ¿Qué es un no candidato? Realmente es alguien que no presenta una candidatura presidencial y que decide no realizar una campaña presidencial o de cualquier tipo, de cualquier índole. Yo lo veo por ahí, básicamente. Viniendo y perteneciendo a un gobierno desprestigiado y debilitado, ¿por qué Sonnenholzer captó preferencias que iban entre el 14 y 18% según las mediciones? Sobre todo es una persona humilde y esos valores hoy en día no imperan mucho en política, como bien sabes, y le ha gustado mucho a la gente. Y sobre todo dio la cara en un momento en el que están muriendo miles y de millones de personas en el mundo, nos encontramos a un vicepresidente que no es el máximo mandatario del país, recorriendo todos los hospitales de su país uno por uno, revisando bodegas y jugándose la vida en un momento en el que la pandemia azotaba más fuertemente. Allí están las claves. Honesto, dijo un tipo humilde y dio la cara. Ahora, ¿qué papel jugó Víctor López aquí? Víctor, yo muy agradecido con Víctor. Víctor había venido al Ecuador a reunirse con líderes políticos. Él es un consultor y estaba buscando un cliente, digamos, y en uno de esos viajes se quedó aquí atrapado. Yo ya lo conocía a él y me dijo, estoy aquí, no me puedo ir, estoy a tus órdenes. Me acompañó un mes. Lo hizo por voluntad propia. Cuando le dije, te debo algo, me dijo, para mí ha sido un honor ayudar al Ecuador. Ayudó al Ecuador. Esa es la verdad. Sí veo lo frustrado y lo apenado que se siente. Y él me acompañó a los hospitales, inclusive, en algunos casos. Fue en las visitas. Quisieron mentir con que yo lo había mandado a ver con el avión presidencial. La mala fe, las fake news, nunca. Yo el avión presidencial, usted sabe, no lo he usado ni para mí, para salir del país. Yo he viajado hasta Qatar en vuelo comercial. Y no se iba en primera. No, ¿Lo asesoró a él ese mes? Y me dio un consejo que para mí me cambió mucho mi forma de ver la comunicación pública. Porque tanto ataque y tanta mentira y tanta vaina. Y él me dijo, mira, Otto, pero yo le decía, ya deja nomás que son unos mentirosos, yo soy así, usted sabe cómo yo soy, déjalos ahí que se pudran en su mala fe. Me dijo, mira, a ti la gente no te conoce tanto, y si tú no cuentas la historia la van a contar por ti, me dijo. ¿Ya? Tiene que ser, yo he consultado, no he contratado a nadie, pero tengo buena relación con muchos consultores, nacionales y extranjeros, buena relación, y han sido generosos conmigo, debo de reconocerlo. Y ese puede ser el mejor consejo que he escuchado, muy sencillo, pero muy práctico. Y ahí empecé yo a... Sabio. Sí, si tú no cuentas la historia, la van a contar por ti. Van a relatar quién tú eres por ti. Bueno, le preguntamos otra cosa. Que de lo que él llegó a conocer del electorado ecuatoriano, pues el día que conversé se veía muy enterado de la realidad. ¿A dónde se van los votos de Sonnenholzer? Perdón, y todavía hablo con Víctor y le consulto cosas, pero lo hace como buen amigo. A dónde se vayan los votos que usted haya tenido depende de la conducta que usted tenga. No le voy a decir a dónde creen que deben irse porque las candidaturas todavía no están definidas, pero sí depende del rol que usted juegue para hacer lo que dijo que era más importante, evitar la dispersión y fortalecer la unidad. ¿Qué va a hacer más allá de la declaración? Yo vengo hace 6 meses advirtiendo el escenario. 18 candidatos, ya 19. Vea declaraciones mías, decía, lo peor que puede pasar son 18 candidatos, 19 candidatos. Vengo advirtiendo el escenario. ¿Qué estoy haciendo desde el principio? Vendiendo la idea primero, pues Carlos. Ya está vendida. Yo creo que tiene que vender el camino. Ya. Entonces, con la ventaja de que como usted ya no tiene un interés específico, es más fácil convocar. Usted es el que lo puede, pero claro, todo el mundo convoca con el afán, la unidad pero en torno a mí, la unidad pero claro, y la unidad y mete a mis asambleístas, y la unidad, entonces yo no voy a pedirle nada a nadie. ¿Sí se da cuenta de la posición privilegiada en que ha quedado? La estoy trabajando. Hoy hablé con César Montúfar, le escribí un mensaje a Cristina Reyes,
porque vi que también está abierta la unidad. Hablaré con Guillermo Celi en estos días, con quien también tengo una buena relación. Hablaré con las personas que yo considero que son gente capaz, gente decente, que creo que pueden llegar a un consenso. Sigo con la enumeración. Sin embargo, Gustavo Larrea. Puedo hablar con Gustavo también, ¿cómo no? Puedo hablar con Gustavo. De hecho, hemos conversado, yo he conversado. No menciono a Guillermo Lazo porque él tiene cerrado ya su binomio y tiene armadas sus listas. Con él no hay nada que negociar de unidad, aunque él ha dicho que está dispuesto a conversar. Lo cual me preocupa. Voy a tratar de hablar con él también, ¿sí? Voy a tratar de hablar. Sí, ya me escribió un mensaje el día que retiré la candidatura y... No me hagas reír. Y bueno, voy a tratar porque... Él era de los más molestos con su candidatura. Primero porque con usted en la radio tenía una relación cordial. Y segundo, porque él sabe que a quien más votos le quitaba usted si era candidato era él, y el más favorecido con el renunciamiento de Nebot, Novoa y usted, sin proponérselo, es él. Ya, ahí es donde se equivocan todos, y usted también, con todo el respeto, porque uno no es que dice voten por fulano y votan por fulano. Sí, el endoso no es automático. No existe, eso puede existir dentro de la disciplina partidaria, eso lo tiene, ¿cómo es que se llama la lista 5? Revolución, no, Ciudadana. Fuerza, Compromiso Social se llama. Y aún así no es vertical. No es así. No es 100%. De hecho, han puesto un candidato que yo creo que va a tener dificultades para atraer eso en la magnitud que ellos esperan. Ellos deberían de aspirar a sacar no menos de 18%. Y con un buen candidato podrían haber llegado a 20, 22. ¿Ya? Nebot puede tener todavía algo de eso, poniendo un candidato de su propio partido, como lo ha hecho con Cristina Reyes. Puede llegar, desde mi punto de vista, a 10% de intención de voto solo con militancia. ¿Ya? Entonces, el resto no tiene eso. Yo no sé si tenga eso, tendría que ponerlo a prueba, pero en mi caso, en lo personal, sí hay gente que valora mi opinión. Y yo no le puedo decir hoy por quién yo votaría porque no lo sé. Ni quiero que me lo diga. No, lo que sí quiero es su opinión sobre... Pero jamás... Sobre más allá de hablar, ¿cómo armar la unidad? Déjeme solo terminar esto. Jamás eso va a suceder si la persona para la cual yo estaría pidiendo apoyo no tiene ciertos elementos con lo que los ciudadanos se puedan identificar, pues, Carlos. ¿Ya? Fíjese que usted está hablando de eso más que de votos. Qué interesante. O sea, mañana... Qué interesante, la persona con quienes los ciudadanos se puedan identificar, es decir, a quienes puedan adherir y por quienes puedan votar, más allá de lo que las mediciones digan, sería en su caso la que usted más recomendaría. Yo lo que le digo es, hay un número de personas que se identificaron con mi forma de hacer gestión pública o servicio público, ¿ya? Y ellos se identifican con unos elementos: autenticidad, honestidad, esfuerzo, lo que usted quiera. Hay un listado ahí que se puede medir. Esto se puede medir científicamente. ¿Ya? Entonces, es un error. La gente dice, votan los jóvenes por otro porque es joven. No. Sí, así es. Los jóvenes no votan necesariamente por Había una gran cantidad de jóvenes que estaban volcados por Alvarito. Por favor. Por Álvaro Novoa. Los jóvenes votan por alguien que les ofrezca algo diferente. Sinceridad, honestidad, autenticidad. Yo creo que eso son todo lo que tenga que ver con transparencia. ¿Ya? Que cuando te hable, tú sepas que te está diciendo la verdad. Ese sería un primer planteamiento. Entonces, interesante. Aglutinarse en torno... No es que yo les digo todos a votar así por Pepito. No, no es así. Lo entiendo, ok. No es así. Aglutinarse en torno a un perfil así, primero. Segundo, eso significa recomponer las candidaturas eventualmente, ¿verdad? Yo creo que sí. Hoy todavía, hasta el 3 de septiembre, si no me equivoco, hay la posibilidad de que hagan alianzas. Deben tener balance regional y de género, hombre-mujer, costa-sierra, por ejemplo. Teóricamente sí, pero eso todo hay que estudiarlo. Hay gente que puede calar. En mi caso, la votación que podría haber conseguido en la sierra era casi igual que la de la costa. Correcto. Siendo yo costeño. No, pues su fenómeno era distinto. ¿Con quién pensó complementar o balancear su postulación? Yo hablé con gente que valoro y que respeto, pero nunca fue fácil, porque lo que me decían es, pero tú vas a ir. ¿Roque Sevilla? Conversé con él, conversé con Yolanda Cacabatze también. ¿Y quién más? Para binomio conversé con Inti Groneberg, que algún momento él me buscó, y Wilson Merino también me buscó. Conversamos. Pero no para binomio necesariamente, sino para fortalecer algo. Para mí, con la única desventaja de que hombre no es lo ideal, ya, sin que hombre significa que no puedan ganar, usted y Roque, por generación, por complemento, por experiencia, y usted y Yolanda, mejor. Ahora, tercer punto de esa unidad. ¿Qué hacemos con las listas? Supongamos, estamos de acuerdo en el perfil de quién debe ser el candidato a la presidencia que genere y convoque esto.
en criterios sobre cómo balancear. No, lo primero es el desprendimiento, pues, Carlos. No, pero suponemos que todos declinan. Por Dios. Y participan en la decisión. No puedes ir la unidad, pero yo, no. Pues. Es que han dicho así. César Montúfar dijo... César, por eso hoy retuiteé algo y dijo en función de 6 puntos. Sí. O sea, ya hay una base para hablar con él. Claro, puntos éticos, básicamente. Sí. Tratemos. Sí. Cristina, igual, en función de valores. Ella habló de algunos puntos sobre valores. Democracia, lejos de los extremismos, no sectarismos, inversión, el plan general que más o menos tienen ellos. No le oí decir no más impuestos. Una cosa, Carlos. Perdón, pero no quiero dejar de decirlo. De los 19 candidatos, hoy, por lo menos 16 no llegan al 1% de intención de voto. Cierto. ¿Ya? Sin embargo, no deja de ser sumados 16%. Esa es la verdad. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que, sobre todo desde que existe esta famosa pauta, estas famosas franjas financiadas por el Estado para la promoción, es que si usted llega a tener 19 mensajes en el mismo volumen, ¿con cuánto se va a quedar? Con ninguno. Eso se llama ruido. Entonces, comunicacionalmente, la que pierde es la ciudadanía, porque jamás se va a enterar de las propuestas, que finalmente es lo más importante. Más aún ahora. Entonces, si usted tiene 19 personas diciéndote 19 programas de gobierno, ¿a qué hora vas a tomar una decisión? En que esta va a ser una campaña de puerta a puerta y de redes sociales. Más aún ahora. El tercer elemento, antes de... Pero ese es el principal problema. La ciudadanía es la que pierde. Por eso yo decía, a los candidatos, todos tienen derecho a participar. Pero en este momento no se trata de tu derecho como candidato, se trata de tu deber y tu obligación como ecuatoriano, de hacer lo correcto. Y lo correcto es desprenderte de la vanidad, de los deseos personales, de los objetivos políticos y tratar de construir un... Estamos de acuerdo, pues nadie se va a desprender sin saber... ¿A qué va? Ok, ya. Y usted ha empezado a definir los parámetros del tipo de persona que debería gobernar, de cómo se podría componer el binomio. Tengo claro más o menos en qué piensa usted respecto a programa de gobierno, cuando en este rato me dio respecto a la economía una propuesta suya de qué haría. No desarrollamos el resto de cosas, porque el programa se nos va a otro tema. Usted iría a exponer un programa de gobierno y por ahora no es candidato. Mejor dicho, no va a ser candidato. El tercer punto, ¿qué ha pensado respecto a cómo armar las listas? La parte de asambleístas es la más complicada. Ahí pudiera no haber unidad. Yo no creo que se alcance. Porque tú puedes tener unidad para la presidencia y cada uno empujar sus listas de asambleístas. Qué interesante. Eso es práctico. Ahí el problema es que puede sentirse que se beneficia la lista de que esté más cercana al candidato a presidente o al binomio. Eso es práctico. ¿Ya? Yo no creo que se pueda hacer unidad de asambleístas. O por lo menos no con todos. Yo vea, con que se unan 4 o 5 candidatos ya es bastante para el país. Sí. Y ganan esos 5 candidatos, porque se consolidan como una opción, que hoy no son seguramente. Usted habló de Celi, de Montúfar, de Reyes, hablamos de Larrea, uno más que pudiera entrar allí. Tendría que ver la lista, no los conozco la mayoría, Carlos, son unos listados de... Déjeme pensar. A mí también me cuesta... a mí también usted me cuesta y yo, que estamos en el día a día de esto, le meten 19 nombres y se le hacen un champú en la cabeza. Bueno, seguimos con más tras esta pausa, que me están haciendo señas de que hemos ido muy largo, pero también muy profundo. El Toby no me quiere hablar. Toby, ¿qué pasa que no le contesta el tío locutor? Dice que solo habla con hombres. Llegó el Kia Summer Fest con promos imperdibles hasta agotar stock, con beneficios especiales hasta $4,000. Porque es momento de buenas noticias. Kia te trae 15% de entrada, financialo a 72 meses plazo y paga desde febrero. Y además, mantenimientos de por vida hasta agotar stock en todos nuestros concesionarios. Kia, the power to surprise. Aplica restricciones. Por tu seguridad y la de todos, ahora la Metrovía viajará solo con el 50% de aforo para asegurar el distanciamiento. Por eso, cada 3 minutos saldrá un nuevo recorrido para poder cubrir la demanda de pasajeros y tú deberás planificar tu salida unos minutos antes. Así, todos llegarán seguros y a tiempo a sus destinos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Deja tu relación tóxica.
Cámbiate a una que no te haga esperar, que esté ahí, para las pelis, en clases, para todo, que te apoye en el trabajo. Cámbiate a NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, que también te ofrece NetLife Defense, para proteger tu información sin costo en todos tus planes. NetLife Assistance, atención a tus problemas tecnológicos. NetLife Cloud, información disponible donde y cuando quieras. Constructor Web, para crear tu web fácilmente. NetLife, el internet que te tendrá enamorado. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. El reloj hace tic, 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 tic. Y me refiero al plazo para concretar lo que animó, entre otras cosas, al ex vicepresidente Sonnenholzner a no candidatizarse, evitar la dispersión y fomentar la unidad. Es cuestión de días y específicamente de horas lo que queda para que eso pueda tener alguna concreción. Ya ha definido él si 4 o 5 candidatos logran concertar y converger, es significativo, no es bastante. Algo respecto al perfil, algo respecto al balance del binomio y mucho pragmático sobre cómo podrían configurarse las listas. Ha aprendido política rápido. Lo bueno, nomás que no se me pegue lo malo. Hasta ahora no se me ha pegado, enhorabuena. Ok, supongamos que se arma eso. ¿Qué rol va a jugar usted? ¿Armarlo o hacer campaña? Salir, adherir, impulsar, visitar. Si es o que... ahí está, coja su vaina. No. Si yo salí de la vicepresidencia, entre otras razones, fue porque lo que yo creo que hay que hacer no lo puedo hacer siendo funcionario público. Por lo menos no lo considero ético, que es trabajar electoralmente. ¿Ya? Y siempre dije, no necesariamente para mí. Entonces, si es que ese bloque que se logre conformar considera que mi presencia es beneficiosa, porque ya sería decisión del candidato, no mía. Correcto. Claro, yo no voy a tampoco a forzar. No, yo apoyaría sin duda. Ok, estamos pensando en quién podría ser el quinto candidato. ¿Por qué no pensó en su compañero de gabinete, Juan Fernando Velasco? Juan Fernando es un extraordinario, creo que ha hecho un buen trabajo como ministro de Cultura, hemos hecho amistad y puede ser una opción. ¿Por qué no? Lo incluiría. Sí, ¿por qué no? Claro. Ok, siguiente cosa. Hagamos memoria de lo que dijo en Veraz el 28 de diciembre del 2018, cuando usted estaba a pocos días de haber asumido su función. Me agarró de entrada. Que si no me equivoco fue el 11 de diciembre que él asumió. Veamos eso. Pienso que es difícil volver a la comunicación después de estar en la política. Usted lo ha hecho, yo no lo cuestiono, pero digamos al menos tendrá que pasar un buen tiempo de, no sé si de sanación, de separación, porque al final del día, yo habiendo estado en la vicepresidencia, sí es verdad que se gana un montón de experiencia y se aprende mucho que después puede aplicarse en la comunicación, pero por lo menos debería yo, es mi visión personal, debería dejar un buen tiempo ahí de reposo a esa actividad comunicacional. A la vida pública tampoco... tampoco hay retrocesos. Sí, la política es una cosa, pero la vida pública es otra. Está bien, yo sé que ya soy un personaje público, estoy consciente, pero no es mi objetivo llevar más allá de estos 2 años y medio mis funciones. No es mi objetivo, Carlos, lo he dicho el día que me posesioné. Esto es un paréntesis en mi vida, sobre todo en mi vida empresarial. Dije ahí, en mi vida familiar en algo también, más que un paréntesis, es un cambio en mi vida familiar. Fue en el marco de la entrega de créditos por cerca de $80 millones a Cuenca para la ejecución de obra pública que el segundo mandatario hizo pública su intención de trabajar su candidatura para las próximas elecciones. Y ese camino voy a empezarlo a trabajar en los próximos días para que el Ecuador pueda tener una opción, lejos del autoritarismo, lejos de la corrupción, lejos de la prepotencia, lejos de tantas cosas que nos han hecho tanto daño. No explicó con qué partido político lo haría. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una no por ideología sino por objetivos. Ese trabajo que he hecho desde la vicepresidencia lo haría también en función de un camino electoral. Y eso camino es el que ha empezado a esbozar aquí, más lo que dijo en Veraz. La pregunta lógica ahí era, ¿en cuánto tiempo usted considera que es suficiente para volver a la comunicación? No lo sé, usted sabe que es una actividad que me apasiona, pero cumpliré lo que he dicho porque es lo que pienso. Yo creo que tengo que dejar un poco, si es que no sigo más en la vida pública, debo dejar un poco respirar el tema comunicacional. Me encanta, lo extraño. ¿Un año? 1 o 2 años puede ser. 1 o 2 años. Ya, si no es por ideologías, por objetivos, sino por objetivos, ¿cuáles serían los objetivos? Son claros los objetivos, Carlos. Equidad, lucha contra la corrupción
justicia, desarrollo. No son claros, digamos. ¿Cuál es su concepto de equidad? Equidad es igualdad de oportunidades. Aquí la gente se confunde, sobre todo la gente que pega más hacia el comunismo, hacia el socialismo, cree que es igualdad. No, señores. No hay igualdad porque todos somos distintos, todos tenemos capacidades diferentes, pero todos debemos de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. ¿Equidad no es dar a cada quien lo que merece? Equidad es darle a cada quien la oportunidad que le permita desarrollarse dentro de sus posibilidades o sus capacidades más que sus posibilidades. ¿Qué es darle a la gente justicia? Justicia es tener un sistema judicial que funcione. Yo sé que no le compete al Ejecutivo, pero hoy, créame, Carlos, no solo en lo judicial, justicia también es equidad. Justicia, ¿sabe qué es justicia ya en términos prácticos? Que un niño del barrio más pobre de nuestro país pueda tener la misma educación que su hijo o que mi hijo. Que un niño del barrio más pobre del país pueda tener acceso a la salud de la misma calidad que su hijo. Cosa que sí pasa en Alemania y en Estados Unidos, donde vivimos. Y esa es la base de la equidad. Con los colegios públicos. ¿Qué es desarrollo? ¿Cuál es su concepto de desarrollo? Desarrollo es permitir que el sector privado haga lo que tiene que hacer en agricultura, en turismo, en industria, en agroexportación, sin atropellar y permitiendo que esa actividad tenga sostenibilidad, que tenga parámetros ambientales claros, parámetros sociales claros, porque tú no puedes hacer una actividad en la que perjudicas al ser humano, no puedes, tiene que ser beneficiosa para todos los involucrados, y parámetros económicos de ¿Cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Me agarra, y para mí sostenibilidad son estos tres elementos, ¿sí? Yo diría que es lo mismo, pero para mí sustentabilidad puede ser solo lo económico, acá es lo ambiental, lo social y lo económico. Y lo más importante, después de su experiencia en el periodismo entrevistando a veces corruptos que no habían sido sentenciados y pasando por el gobierno y estando cerca de la corrupción o a veces compartiéndola con funcionarios que sabemos que eran corruptos. Bueno, yo, perdón, ahí sí lo interrumpo. Si yo supiera de un acto de corrupción de un funcionario, lo denuncio. Compartiéndola, dije, no la corrupción, por si acaso, la función pública. Puede ser, pero hasta que no estén sentenciados. Acaban de descubrir a María Paula Romo como parte del esquema de Daniel, ¿cómo se llama? Mendoza. Eso es una afirmación complicada que, por ejemplo, yo no haría como comunicador, porque tendría que investigar si verse de qué se trata. Pues que me refiero a algo que lo investigó Anderson Boscan y está documentado en chats de Daniel Mendoza, no me estoy inventando la referencia. Tendríamos que, yo no he revisado, no entiendo que eso ha salido hace unos minutos, tendría que ver de qué se trata. A mí en lo personal, yo siempre trato, y usted sabe, Carlos, inclusive hasta con gente... Hasta con los adversarios, sí. Así es, yo siempre trato de ser muy prudente con ese tipo de acusaciones. Ahora, ¿cuál es la fórmula para combatir la corrupción? Bueno, yo le demostré durante la pandemia cuál es la fórmula, la transparencia. Pues primera vez en la historia, reconocimientos de la OEA de compras públicas en emergencia abiertas. ¿Por qué cree que estamos hablando de los hospitales? ¿Por qué no pudo ser ese ejemplo contagioso? No solo en eso, usted redujo el número de vehículos, de asesores, de personal, un edificio lo devolvió, 50 carros... los ejemplos son innumerables. ¿Por qué no fue contagioso? En algunos casos sí, tal vez no trasciende tanto porque no están en la posición en la que yo estoy, pero hay muchas instituciones que hicieron ese esfuerzo, posiblemente antes de que yo llegue inclusive, pero no es suficiente. Es un ejemplo, pero yo siempre le dije, no es suficiente. Combatir hay muchos excesos en el sector público. ¿Combatir la corrupción es acabar la corrupción? Vea, la corrupción es un mal social del Ecuador. La gente habla de la corrupción de los hospitales como que si fuera de la pandemia. Tiene décadas, Carlos, no nos engañemos. Han salido recientemente nomás partidos políticos financiados por la salud pública del Ecuador y a nadie le da vergüenza. Combatir la corrupción comienza por saber que uno tiene escoltas de la AMT que son delincuentes y usted no lo supo. ¿Y cómo puedo saber yo eso, Carlos? Averiguando los antecedentes, preguntando. ¿Usted sabe cuánto? Son la gente que circulaba con usted todos los días. No tengo ningún contacto, ninguna relación, no los conozco. Los cambian por ciudad. ¿Usted no sabe quién es su seguridad? Por Dios, Carlos, ¿cómo voy a saber? La única persona que está con uno en el vehículo, y al último ni eso porque yo manejaba mi carro, yo andaba solo en el carro, usted lo sabe. Se regresó solo en el que sigo solo en mi carro. Pero los únicos que tú ves son los que se suben al carro contigo, que son dos. El resto... ¿Usted no averiguaba que los escoltas conversaban con un par de israelíes que tenían un departamento? No me compete a mí, ellos ya aclararon además... esa es la mugrosidad de la política, ¿no? O sea, el abogado de los mismos escoltas que dijeron que no me conocen y que nunca se han acercado a mí, sale a decir otra cosa, cuando en las declaraciones de los tipos está lo contrario. Esa es la mugrosidad de la política, cuando los abogados quieren hacer política o quieren beneficiar a un actor político al que también representan. Es asqueroso, ¿verdad? Pero a mí no me... ¿Usted sabe, perdón, ¿Le sorprende después de todo lo que usted ha dicho? No me sorprende, pero me sigue dando asquito, no me sigue dando asco. Vea. ¿Lo ahuyenta? ¿Le espanta? No me ahuyenta, me da ganas de entrar. Cuando salió eso, dije...
por sacar a estos miserables, vale la pena. Porque créame que no podemos seguir en manos de gente así. Bueno, perdón. Cada ciudad a la que llega la autoridad cambian los motociclistas y se los da la autoridad de tránsito. Aquí en Guayas es la CTE. ¿No creo que fue por lo menos ingenuo o confiado en ese tema? Pero Carlos, son 80, 90 personas. No tuvo nada que ver con su desistimiento. Perdón, y no es mi... ¿Qué va a tener que...? Y no es mi obligación, es responsabilidad. Otra cosa, la seguridad de las autoridades, de los mandatarios, corresponde a Fuerzas Armadas. Es obligación de Fuerzas Armadas hacer un mapeo de a quién pone. Aclarado. Claro. Con más volvemos enseguida. Porque quedan unos cuantos puntos en esta entrevista, verás, con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer. El Toby no me quiere hablar. Toby, ¿qué pasa que no le contesta el tío locutor? Dice que solo habla con hombres. Llegó el Kia Summer Fest con promos imperdibles hasta agotar stock, con beneficios especiales hasta $4,000. Porque es momento de buenas noticias. Kia te trae 15% de entrada, financialo a 72 meses plazo y paga desde febrero. Y además, mantenimientos de por vida hasta agotar stock en todos nuestros concesionarios. Kia, the power to surprise. Aplica restricciones. Deja tu relación tóxica. Cámbiate a una que no te haga esperar. Que esté ahí, para las pelis, en clases, para todo. Que te apoye en el trabajo. Cámbiate a NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, que también te ofrece NetLife Defense, para proteger tu información sin costo en todos tus planes. NetLife Assistance, atención a tus problemas tecnológicos. NetLife Cloud, información disponible donde y cuando quieras. Constructor Web, para crear tu web fácilmente. NetLife, el internet que te tendrá enamorado. Por tu seguridad y la de todos, ahora la Metrovía viajará solo con el 50% de aforo para asegurar el distanciamiento. Por eso, cada 3 minutos saldrá un nuevo recorrido para poder cubrir la demanda de pasajeros y tú deberás planificar tu salida unos minutos antes. Así, todos llegarán seguros y a tiempo a sus destinos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. ¿Cómo te llamas? Patricia. Hasta ayer ese nombre era feísimo para mí. ¡Ay, mamacita! Está cubierto lo principal de la agenda y no quiero concluir esa entrevista con Otto Sonnenholzer, a quien agradecemos la especial deferencia de hacer un primer encuentro así de extenso tras su decisión que hemos comentado y su proyección que hemos analizado, sin, si quiere usted, a salto de mata o a manera de ping-pong, devolver varias bolas. ¿Es el presidente Moreno un hombre honesto? A mí no me consta lo contrario, y yo siempre he dicho que es una buena persona. Es lo que a mí me consta. ¿Qué rol debe tener la vicepresidenta Muñoz, que después de un mes tiene un perfil muy bajo? Creo que María Alejandra va a hacer un gran trabajo. A mí me dio mucha alegría que ella esté ahí. Es una mujer honesta, lo demostró en las aduanas, y es una mujer capaz. Lo demostró también en las aduanas y yo sé que lo va a demostrar en la vicepresidencia. ¿Es cierto o no que Santiago Cuesta fue el que lo sondeó a usted para ser candidato, para ser considerado para la vicepresidencia? Porque yo supe que usted fue considerado por Lenín Moreno cuando junto con 5 otros nombres barajaba opciones, todas de Guayaquil, de las que recuerdo, para ser su compañero de fórmula. Aprovecho para aclarar algunas cosas, ¿no? Nunca hablé yo de eso con el presidente Moreno personalmente, es decir, nunca me lo ofreció. En el 2017 vendría a ser. Lo mandó a otro ocultar. Alguna gente me lo consultó a nombre del primero, segundo. Ni yo, ni mi familia, ni mi suegro jamás ha financiado la campaña de Lenín Moreno, ni mucho. Pero sí fue usted ese famoso almuerzo en Europa. Conversé con él allá, como conversé con Cintia Viteri, con Guillermo Lazo y con todos los candidatos a la presidencia de la República en ese momento, y creo que era lo correcto, y eso me dio a mí una visión. Vea lo que me pasó después de ese almuerzo con el presidente Moreno. Él habló de cosas que iba a hacer, y cuando yo vi con quién iba y en qué partido y todo, dije, no me suena. Habló de libertad de expresión, de libertad de emprendimiento, etcétera, y después lo terminó haciendo. O sea, a mí me demostró que me equivoqué, porque efectivamente dijo
lo que iba a hacer en ese momento, íbamos a retomar libertad de expresión, no iba a haber persecución, etcétera, y cumplió, digamos. Eso a mí me hizo cambiar mucho la visión y puede ser una de las razones por las cuales acepté ahí sí ayudarlo cuando él me lo pidió. ¿Por qué sigue siendo tan crítico de la justicia ecuatoriana si la Fiscalía es parte de la justicia? Yo creo que la y está reivindicando mucho de eso. Yo creo que la fiscal hace un gran trabajo, la admiro, la respeto y le deseo éxito en todo, es la verdad. Pero no la excluyó cuando habló de la justicia? Ahorita porque yo estaba hablando del sistema judicial, sobre todo pensando en los jueces, no en ella. Creo que todavía hay mucho que desear ahí. Pero no estoy hablando porque la gente aquí piensa en los grandes casos. No, yo hablo del juez que perjudica a una madre que está luchando por su pensión para su hijo. Yo hablo del juez que perjudica a la gente más humilde de este país. Vamos a las elecciones más atrasadas y obscuras que se puedan recordar en la historia contemporánea. Yo creo que es uno de los momentos más decisivos, más trascendentes en la historia democrática del Ecuador. A pesar del despelote de CNE que tenemos. No los he visto en acción, digamos, para juzgarlos, pero entiendo que hay unos conflictos internos graves, sin duda. Sí. Se debería votar y creo que ese tipo de conflictos internos no dan... yo creo que tienen que trabajar entre ellos, son 5, ¿verdad? Sí. Tienen que trabajar entre ellos en eso porque si no se entienden adentro, ¿cómo nos van a garantizar una elección? ¿Se debería votar en un día, usted que estuvo tan cerca de la pandemia, o en 2 días, para evitar las aglomeraciones y, aunque esto incremente el costo, facilitar el sufragio? No he analizado esa pregunta. Mire, solo para terminar un episodio de la pandemia, y permítame, regáleme un minuto. Mucha gente habla del éxito de Uruguay en la lucha contra la pandemia. Y dicen, es porque Uruguay tiene la mayor inversión en salud. No, Uruguay no ha necesitado el sistema de salud. ¿Por qué no lo ha necesitado? Porque sus ciudadanos están teniendo un comportamiento que les evita contagiarse. Yo no me he contagiado y he estado en los peores lugares, ¿verdad? Es un tema de disciplina. Yo sé que es difícil, porque a mucha gente decirle, lávate las manos y no tiene agua potable, claro, esa gente me quería matar cada vez que yo le decía, lávate las manos, ¿verdad? O quédate en casa y vives en 12 metros cuadrados, 8 personas, claro, muy jodido, es la verdad. Pero lo cierto es que esto solo se puede superar con corresponsabilidad ciudadana. No hay inversión en salud ni sistema de salud que aguante una explosión pandémica epidemiológica como la que tuvimos aquí en Guayaquil. Este mensaje es vital para cerrar este penúltimo bloque, porque salimos del estado de excepción pronto, y ahora sí... No, ahora está en tus manos 200%. Sí, ahora sí cada uno depende de cada uno. Y ya creo que ha habido tiempo suficiente para entender, para saber cuál es tu comportamiento, dónde estás en riesgo, usar mascarilla. No es fácil por nuestras condiciones socioeconómicas. No es lo mismo pedirle esto a un alemán. Cuando pedíamos aislamiento, claro, yo decía, el riesgo para un alemán es subir de peso y para un ecuatoriano es morir de hambre. ¿Ya? Cuando mandamos a lavar las manos y no tienes agua potable, lo mismo. Entonces, no es fácil, pero no hay más, Carlos. Ya no hay más. Más programas sí hay. Cuando volvamos, son apenas 4 minutos. Por tu seguridad y la de todos, ahora la Metrovía viajará solo con el 50% de aforo para asegurar el distanciamiento. Por eso, cada 3 minutos saldrá un nuevo recorrido para poder cubrir la demanda de pasajeros y tú deberás planificar tu salida unos minutos antes. Así, todos llegarán seguros y a tiempo a sus destinos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Deja tu relación tóxica. Cámbiate a una que no te haga esperar, que esté ahí, para las pelis, en clases, para todo, que te apoye en el trabajo. Cámbiate a NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, que también te ofrece NetLife Defense, para proteger tu información sin costo en todos tus planes. NetLife Assistance, atención a tus problemas tecnológicos. NetLife Cloud, información disponible donde y cuando quieras. Constructor Web, para crear tu web fácilmente. NetLife, el internet que te tendrá enamorado.
Ok, parte final y muy pocas inquietudes rápidas. ¿De qué se arrepiente? Hay unos temas durante la pandemia, por ejemplo, lo que le comenté de la cremación, siento que fue un error. ¿Ya? Fue el consejo que nos dio la autoridad que nos estaba aconsejando. Yo no soy experto en epidemiología, pero se conocía muy poco hasta ese momento, pero fue un error que nos costó esas imágenes. No le estoy diciendo que menos gente iba a fallecer, la gente falleció, sí, pero hubiese sido menos doloroso el proceso. Si usted ve las estadísticas de nuestros vecinos, ya son peores que las del Ecuador. No es que yo me alegre por eso, me da pena también. Sí. Pero lo que se vivió aquí visualmente y emocionalmente fue agravado por la dificultad en manejo de cadáveres. ¿De qué se sorprendió usted mismo? De usted mismo. De la capacidad de hacer cosas más allá de lo que tú crees que era posible. ¿Y cómo fue posible? Metiéndole el cuerpo y las ganas y haciéndolo de corazón, con sinceridad y con objetivos transparentes. ¿No es eso posible cuando se tienen sus condiciones, su educación, su nivel socioeconómico, su nivel cultural, su juventud, su edad? Así es fácil triunfar en el sector público. Usted se daba el lujo de pagar sus propios pasajes, claro. O sea, yo tengo una situación personal, sí, para mi edad, bastante buena, por usar algún término, pero uno no es feliz. Feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita, Carlos. Yo tengo los mismos zapatos, la misma ropa, el mismo pantalón. Imagínese, a mí la vida política no me va a cambiar, ni la vida pública. ¿Qué nombre le pondría a la organización política que usted arme a futuro si lo hace? No lo he pensado, pero yo debo de insistir en que no es un tema ideológico, como lo dije ahí, no se trata de ideología, se trata de objetivos que, ojo, contrario a lo que todos creen, los objetivos son comunes, Carlos. Son comunes de todos los Si sus hijos algún día le dicen, papi, ya de aquí a 15 años, ¿entro o no en política? ¿Qué les diría usted? Depende de su situación y de qué pueden aportar y de las coyunturas y las circunstancias. Y si quieren hacer carrera en la política, pues es su vocación, enhorabuena. Pero sí, lo más grave que tenemos es que la gente buena no se quiere meter. La gente buena no se quiere meter, Carlos. Le tiene terror a esta vaina. Y eso hay que cambiar. Bueno, para eso se va a comprometer el ex vicepresidente Carlos, en los términos que acaba de denunciar. Con esto no quiero decir que no hay gente buena en el sector público. Ha habido gente valiosa, gente decente y gente capaz. Cuidado, no quiero excluir esa aclaración porque es importante. Válida la aclaración. Sí. Lo que pasa es que no hay más gente buena como él que incursiona en política, eso sí. Y esa es una constatación no solo mía, sino del país. El país ha escuchado las razones de Otto Sonnenholder y las visiones para el nuevo reto que se impuso: fomentar la unidad y evitar la dispersión. El país también le pedirá cuentas a partir de ahora de ese nuevo compromiso, porque ha asumido un papel ahí que irá tan lejos como quieran aquellos que se unan y se armen si es que eso se consolida. Lo que hará también la historia, no solo a él, a todos los que han hablado lo mismo y no han hecho igual, es pedirles cuentas por una vez más haber traicionado su palabra. Todo esto lo evaluamos en los próximos días. La evaluación que se ha hecho de su trayectoria por el servicio público es ampliamente positiva y a la vez enormemente frustrante. Pero ya hemos conocido por qué un político como él, atípico, el no candidato, como dijo Víctor López, por ahora hable un receso electoral y a futuro no descarta una incursión profesional. ¿Qué quiero decir? Armando lo que él describió que no tenía para poder llegar al poder, no solo ganar las elecciones, sino triunfar ejecutando lo que prometió. Esa sigue siendo una aspiración de este país, para él o para cualquiera. Pero sobre todo esa tiene que seguir siendo una demanda nuestra, una exigencia nuestra, una militancia, una presión nuestra, partiendo de las lecciones y de las vivencias que él nos ha transmitido. Hasta el próximo domingo. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Este espacio Veraz se emitió gracias al auspicio